¿Te ha pasado que algún defecto definió tu vida? Seguramente sí. No solo eso. Un defecto de carácter llega a ser tan fuerte que personaliza por completo tu camino, tu destino, tus sueños, tu futuro. Un defecto de carácter se vuelve tan comandante de tu vida que toma el control, que toma el volante y te hace que tú te olvides de ti, que te olvides de quién eres realmente y crees con firmeza, te convencen o te convences de que ese defecto eres tú. Seguramente te ha pasado, indudablemente. A mí sí, definitivamente, no solamente con un defecto, sino con varios. Son tan poderosas esas etiquetas, son tan poderosas esas formas de decirte tal forma, tal, el enojón, el miedoso, el desmadroso, el gordo, la flaca, etcétera, que se vuelven personalidades absolutas en tu camino. Lo peor del caso es que eso se clava en tu subconsciente de tal manera que se vuelve tu destino, que se vuelve quien comanda tu vida y tus decisiones sin que te des cuenta. Crees que eres tú, pero en realidad está muy lejos de ser tú. Así que hoy vamos a platicar sobre esta situación que son defectos. Los defectos de carácter que forman tu destino o tu vida cuando realmente no lo son. Caminantes, la ruta hacia tu verdadera esencia. Un momentito, un mensajito, acuérdate de inscribirte, darle like y quiero saber tus comentarios. Me interesa muchísimo qué opines al respecto, que digas qué ha pasado realmente en tu vida, si algún defecto dominó y que si tuviste el valor de enfrentarlo, cómo cambió tu vida. Si practicaste esto después de escucharme y algo se movió, cuéntamelo por favor, estaré fascinada de escucharte, de responderte, de acompañarte, porque somos caminantes y caminamos juntos. Vamos con un capítulo más de Caminantes, caminemos juntos. Hola, soy Dori. No, soy Adri de León y quiero que veamos juntos este capítulo nuevo. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante, Dory, de la película Buscando a Nemo. Hice un pequeño resumen primero para leerte y luego platicaremos de qué va esta lección súper profunda, súper interesante, que a mí en lo personal fue algo que me hizo tener una etiqueta durante mucho tiempo, una etiqueta que me hizo vulnerable, que me hizo sentir baja en capacidades cuando realmente era un gran potencial. Vamos a ver. El mensaje interior de Buscando a Nemo es aprender a confiar, soltar el control y seguir nadando. Buscando a Nemo no es solo una historia sobre un pez perdido y un padre desesperado. Es una película profundamente simbólica sobre el miedo, la confianza, la memoria emocional y la capacidad de seguir adelante aun cuando la vida nos rompe por dentro. En este viaje, el personaje de Dory representa una de las enseñanzas más luminosas y humanas de toda la historia. Dory, la sabiduría que nace de la fragilidad. Dory vive con una condición que en apariencia la limita, la pérdida de memoria a corto plazo. Olvida nombres, direcciones, promesas, pero nunca pierde algo esencial, su capacidad de confiar en la vida, en un mundo obsesionado con el control, la lógica y la seguridad. Dory es el recordatorio constante de que no todo se sostiene desde la mente. Ella no recuerda el pasado y, sin embargo, vive plenamente en el presente. No arrastra culpas, no rumía errores, no se queda atrapada en el si hubiera. Cada instante es nuevo. ¿Esto la hace vulnerable? Sí, pero también libre. Su forma de vivir nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que recordamos y repetimos mentalmente. Dory encarna la resiliencia pura. Aunque se pierde, nunca la abandona. Aunque la regañan, siempre vuelve a intentarlo. No porque tenga un plan perfecto, sino porque su corazón sigue abierto.
sigue nadando, el mantra del alma. La frase más famosa de Dory, sigue nadando, nadaremos. No es solo un mensaje optimista, es una filosofía de vida profundamente consciente. Dory no promete que todo saldrá bien, ni que no habrá peligro. Lo único que afirma es que detenerse es rendirse y que avanzar, aunque sea con miedo y confusión, es ya un acto de valentía. Cuando Marlin se paraliza por el terror de perder a su hijo, Dory no lo convence con argumentos racionales, lo acompaña, lo empuja suavemente hacia el movimiento. En ese sentido, Dory representa esa voz interior que aparece cuando estamos rotos y nos dice, no entiendo todo, pero te suelto. En contraste con Marlin, control versus confianza, Marlin vive desde el trauma. Perdió a su pareja y a casi todos sus hijos, y ese dolor lo llevó a una vida basada en el control, la sobreprotección y el miedo constante. Dory es su opuesto complementario. Donde él confía, ella cree. Donde él planea, ella fluye. Donde él recuerda el dolor, ella recuerda la esperanza, aunque no sepa por qué. La enseñanza profunda aquí es que ninguno está completo sin el otro. La razón sin confianza se vuelve rigidez, la confianza sin cuidado puede ser imprudente. El viaje transforma a Marlin gracias a Dory. Aprende que amar no es controlar y que vivir implica aceptar la incertidumbre. La memoria del corazón. Hay un momento clave en la película, cuando Dory, a pesar de su condición, recuerda algo importante. Esto simboliza que existe una memoria más profunda que la mental. El corazón recuerda lo esencial. El alma guarda lo que realmente importa. Dory puede olvidar nombres y caminos, pero nunca olvida cómo amar, cómo ayudar, cómo reír, cómo acompañar. Su identidad no está definida por lo que recuerda, sino por cómo se relaciona con el mundo. El mensaje final. Confiar en la vida. Buscando a Nemo nos deja una enseñanza poderosa. No podemos protegernos de todo sin dejar de vivir. El miedo nos encierra, la confianza nos expande. Dory nos invita a aceptar que no siempre sabremos el camino, que a veces estaremos perdidos, y aún así vale la pena seguir nadando. Dory no es fuerte porque no tenga heridas, es fuerte porque no deja que sus limitaciones apaguen su luz. Ella nos recuerda que incluso cuando olvidamos quiénes somos, la vida puede seguir fluyendo a través de nosotros. ¿Por qué en la introducción hice la broma de que soy Dory? Porque en realidad no es una broma. Es una etiqueta que me pusieron, un apodo. Yo soy ciclista de montaña, o fui, y a mí me costaba muchísimo trabajo orientarme. Tengo un poco de dislexia y aparte tengo pésima memoria. Entonces, cada lugar que íbamos se me olvidaba si era para la derecha, para la izquierda. Aparte, mi cerebro no registra la derecha y la izquierda, sobre todo rápido. Es como, no sé, el típico de esta es la derecha y era girar para acá. Mi cerebro no lo registra, entonces era súper difícil cuando todos a la derecha, y yo me iba para la izquierda, así clásico como Dory. Entonces, pues me apodaron Dory. Y realmente, yéndonos ya a profundidad en ese sentido, Dory pues era una broma, porque realmente sí se me dificulta esa situación. Pero llegó a infundirme miedo en muchas otras áreas de mi vida. El hecho de tener mala memoria, de ser tan distraída, me hacía sentir que la parte intelectual era débil o escasa. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho conocer de muchas cosas. Sin embargo, era súper complejo para mí explicarte algo en lo que tuviera que haber el nombre, por ejemplo, de un autor, una fecha, un lugar, porque esos, híjole, son terriblemente difíciles para mí poderlos retener en mi cabeza. Cuando en un momento de una discusión o en un diálogo muy intelectual en donde la gente habla de
de cierto conocimiento cultural, me costaba mi trabajo intervenir porque yo decía, ¿cómo te explico de quién te estoy hablando si no recuerdo el nombre? No recuerdo el título, no recuerdo el lugar, o sea, cosas a lo mejor incluso altamente importantes porque en la cultura o en nuestra historia pues teníamos que recordarlo como un nivel básico de cultura. Yo no podía, o sea, para mí era una cuestión de chin. Mentalmente me empecé a apoyar en ciertas estrategias de desviar la conversación para que no se definiera como la fecha o el tema, el nombre, pero sí era muy complejo para mí porque me hacía sentir insegura cuando realmente lo único que tenía es decirlo, o sea, simplemente yo me acuerdo del tema, me acuerdo de lo que es la intención o el mensaje de la situación, porque déjame decirte que mi memoria es peculiar, yo creo que la de todos, pero mi memoria retiene mucho lo que es un mensaje, lo que es el contenido, sobre todo cuando tiene un doble contenido que contiene un mensaje. Eso para mí se va grabando de tal manera que no lo olvido. Yo puedo recordar muy fácilmente una plática que tuve con una persona que me estaba comentando, por ejemplo, una situación emocional o un problema, una confusión. La recuerdo mucho y la recuerdo muy claramente qué lo llevó ahí. Por eso me es muy fácil acompañar a las personas en una cuestión emocional o sentimental. Sin embargo, este miedo seguía ahí. Yo escribí un libro, que espero que algún día lo leas, se llama 100 maneras de ser, en donde el personaje principal, crea varios personajes en su cabeza y se enfrenta a ellos a través de todo un sistema del despertar. Es como una iniciación en donde ella al principio no recuerda ni siquiera su nombre y entonces tiene que ir buscando el apoyo y la ayuda para que la curen de la memoria, cuando en realidad ella lo que tenía era que irse enfrentando a sus personajes, conocer las diferentes vocecitas que a todos tenemos en nuestra cabeza. Yo las puse como personajes, entonces la vamos a manejar así como nuestros personajes. Entonces mi personaje de Dory se identificó con esa parte como de la inseguridad, cuando realmente lo que me estaba haciendo era desarrollar mi intuición. ¿Por qué? Porque al no tener como esa claridad mental de poder planear una situación, entonces tenía que confiar en mis corazonadas, tenía que confiar en lo que las sensaciones de mi cuerpo o esa vocecita que de repente te dice es esto, que incluso a veces me preguntaban, ¿cómo supiste eso? No me preguntes, no tengo idea, pero aquí está. Es claro y es perfecto y es preciso y es buenísimo. Entonces, gracias a Dory, yo fui desarrollando ese otro personaje de la intuición. Entonces, cuando me encontré con el análisis de este personaje de una persona que lo estuvo analizando, me encantó porque me identifiqué perfectamente con eso. ¿Por qué? Porque pues hasta me decían Dory, ¿no? Pero aquí lo importante no es la memoria, sino en sí lo que yo te quiero transmitir es que cualquier defecto se puede convertir en una virtud o en una fortaleza. ¿Por qué? Aquí Dory en la película precisamente es la que guía, la que termina llevando hacia un buen recorrido en esa búsqueda de Nemo. ¿Sí? El papá, Marlin, venía del dolor, ¿sí? Como te lo platiqué en la introducción. Esa es la mente de todos nosotros, y lo vemos como dos personajes en nuestra cabeza, por un lado Dory y por el otro lado lo opuesto, que es Marlin. Él actúa a través del dolor, él a través de su memoria, del dolor, del suceso que vivió tan fuerte de perder a su familia, a su pareja y a sus hijos, se
toma tan en serio ese personaje o esa etiqueta que se vuelve su personalidad. Entonces todo lo decidía en base al dolor, a la precaución, a eso no está planeado, eso no es seguro. O sea, todas esas cosas que nos decimos muchas veces en nuestra mente que nos llevan a tener esa precaución en exceso. Aquí estamos hablando de precisamente de esos personajes que nos llevan al exceso. Entonces él todo lo decidía en base al dolor. ¿Eso te suena? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuántas veces al elegir una pareja estamos pensando en lo mal que nos fue en la pareja anterior? Al tomar un negocio estamos pensando en que a lo mejor nos robaron o no salió bien porque no supimos hacer una buena estrategia. Al hacer un viaje, a lo mejor no lo hacemos porque el viaje pasado fue un desastre. ¿Y cuántas cosas vamos decidiendo o incluso ya no las hacemos porque en un momento dado nos fue mal? Porque en un momento dado tomamos malas decisiones o surgieron ciertas circunstancias que eran peligrosas, etcétera. Entonces, esos recuerdos de malas situaciones van construyendo nuestra vida, nos van dando nuestra personalidad, nos van haciendo nuestro futuro. Pero es un futuro totalmente incierto porque está basado en una baja vibración. Recuerden que hemos hablado de que todo es vibracional. Entonces, si yo actúo desde la memoria de algo que me dolió, que me fue mal, yo voy a estar actuando ya desde una baja vibración, porque muy probablemente esa otra situación no tenga que ver con eso, o sea, va a ser diferente. Pero sí puede ser igual. ¿Por qué? Porque yo estoy entrando desde la misma persona, desde el miedo. Entonces, aquí es donde se empiezan a hacer patrones repetitivos. No porque la vida te vaya a mostrar lo mismo, sino porque tú estás atrayendo a lo mismo. Si estás yendo desde el recuerdo de algo que te fue mal, pues entonces la vida te lo va a poner igual porque es lo que el universo está leyendo en ti. Está diciendo, tú le estás diciendo, yo recuerdo que aquí me fue así, 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 así. Y se lo pones al universo, entonces el universo dice, bueno, ok, te lo mando así. Y te lo va a poner exactamente igual. Y entonces eso puede hacer que tú mismo digas, híjole, yo decía que me iba a ir mal y efectivamente tenía razón, me fue mal. Pero no es que tengas razón, es que tú estás generando ese mismo patrón. En opuesto a Dory, vemos totalmente esa falta de información de tu pasado. Como ella tenía esta situación de haber perdido la memoria a corto plazo, entonces reseteaba cada 5 minutos. Eso lo hacía que no pudiera recordar en un momento dado una situación que había sido peligrosa o que había sido difícil o que había sido dolorosa. Entonces, esa condición la hacía vivir en el momento, día a día, lo que estaba en el suceso. Y eso lo hacía súper feliz. Fíjense qué interesante es cuando vives el momento, eso te hace estar pleno porque no te recuerdas quién te dijeron que eres, no recuerdas esas etiquetas, no recuerdas esas experiencias negativas que te hacen empezar a experimentar un futuro o un destino. Porque como ya no están ahí, entonces solamente ves lo que tienes a tu alrededor, ves el momento. Y eso te da felicidad. Si recuerdan el personaje de Dory, pues ella era feliz. Pero también tiene una situación muy bonita. Ella te indica o te está mostrando que hay que seguir adelante. Y con su cancioncita de nada haremos, ella te está motivando o incentivando a seguir. Muchas veces no sabemos del todo cómo continuar, tenemos mucha confusión, tenemos dolor, tenemos cosas que nos están pidiendo avanzar que realmente son tan fuertes que nos paralizan. Imagínate un momento de crisis emocional en donde perdiste algo muy, muy grave, muy fuerte, una situación de pareja, una situación de perder un hijo, de perder toda tu economía, de un momento en donde te dio una crisis de ansiedad y sientes que ese momento es eterno. Eso es el problema cuando la memoria del dolor se queda ahí
y la hacemos parte de nuestro destino. Yo recuerdo en mis épocas de depresión, la sensación más terrible que podemos tener cuando estamos en depresión o en crisis de ansiedad es que en ese momento nuestra cabeza nos dice que no hay salida, que esto no va a pasar, que no vamos a continuar, nos atrapa en ese momento y se nos hace infinito, interminable y es terriblemente feo o terriblemente difícil, porque cuando algo malo no sucede, pero que tenemos la perspectiva de que más adelante puede cambiar, pues entonces no nos es tan difícil. Pero una crisis de ansiedad, una depresión muy fuerte, nos crea ese pensamiento de que ya no hay más. Yo recuerdo cuando estaba en profunda depresión, yo sentía que mi vida iba a ser así ya siempre. Y eso nos hace empezar a perderle en sentido a la vida. Y aquí Dori nos dice, sigue adelante, o sea, nada, no tienes que detenerte. Yo sé que es muy difícil porque hay momentos, situaciones, sentimientos o pensamientos que nos paralizan, o sea, literal, nos paralizan. Yo lo he vivido y de verdad no hay para dónde seguir. Sin embargo, si nosotros empezamos a cultivar esa inteligencia emocional, podemos empezar a decirnos, sigue adelante. Adelante ya va a ser diferente. Sigue nadando, como dice Dori, sigue adelante. Y entonces, nada haremos, nada haremos. Esta frase me encanta porque tiene un doble sentido todavía más profundo. Nadaremos significa sigue adelante. Pero si tú separas la palabra, dice nada haremos. Entonces, me vas a decir, te estás contradiciendo, ¿cómo que me acabas de decir que sigamos adelante, que no te pares? Y luego me dices que no hagamos nada, que nada haremos. Pues sí, realmente aquí lo que la hace peculiar, profunda y muy fácil de aplicar, que eso está padrísimo porque es el objetivo de este mensaje, de todos los mensajes que estamos trabajando aquí, es si tú entiendes que nadar significa hacia el mar azul interno, ¿te acuerdas en el podcast anterior en donde yo te hablaba de la foca y de ese mar de la profundidad? Nos estamos refiriendo al mar como algo profundo, como tu interior. Entonces yo te digo, nadaremos significa ir a ese azul, a ese mar interno. A diferencia de la otra palabra que te estoy separando, nada haremos, es porque te estoy diciendo para. Si tú estás en un momento de confusión, no vas a encontrar respuestas afuera, no vas a encontrar puertas abiertas o caminos que seguir, porque las respuestas están adentro. Entonces, no te pares, interiormente no te pares, sigue observando, entra con valor a una emoción. Yo sé que es durísimo, yo misma me tardé muchísimo en practicar esto, pero si tú tienes un dolor, nada hacia el dolor. No te quieras fugar, no te pongas a ver una película o a buscar ayuda, o no. Date un momento para entrar directamente a esa emoción, a menos que sea peligroso, pero normalmente esa emoción te va a enseñar muchas cosas. Cuando tú nadas hacia ese lugar que te está causando la parálisis, te das cuenta de que ahí hay un regalo enorme, porque precisamente a eso quiero llegar con esta información. Cuando tú nadas hacia adentro, te vas a encontrar con cosas mágicas y maravillosas de ti mismo. Entonces, cuando tú vas hacia afuera, ahí sí te digo, nada haremos. Tú no, en ese momento estás paralizado por la emoción. La emoción te va a generar un mensaje súper interesante, no te lo pierdas. Entonces, no hagas nada afuera, pero sí nada hacia adentro, no te pares hacia adentro. Cuando tú ya empiezas a entrar, te vas a dar cuenta de algo maravilloso.
En el caso mío, te comentaba al principio que a mí esa falta de memoria me llevó a desarrollar la intuición. Con eso yo te represento, te explico cómo cada defecto tiene su virtud y es maravilloso. O sea, yo no solamente trabajé ese defecto, trabajé muchos. De hecho, todavía estoy trabajando en varios. Pero ahora ya tengo el conocimiento, la conciencia de que cada defecto tiene su virtud. Pero le huimos. Normalmente, cuando entramos en algún defecto, lo tenemos así como, hoy tú relégate, no te quiero ni ver, hasta te olvido, no existes. Y cuando lo metemos tan profundamente en tu inconsciente, empieza a guiar nuestro destino, empieza a ser nuestro futuro, porque está manejando esta parte del cerebro en el inconsciente, es cuando va haciendo tu destino y tu futuro. Y si ese defecto lo refundes ahí porque no te atreves a verlo, entonces va a empezar a ser la guía de tu destino y de tu futuro. Entonces, mejor ve hacia adentro, platica con él y como los personajes del libro, sepáralo. Siéntalo frente a ti. Yo le dije a Dori, a ver Dori, ponte aquí, necesito hablar contigo. ¿De qué se trata que estés aquí? Uno de los personajes que yo me atreví, o que más bien me daba mucho miedo enfrentar, era el de la depresión. Y un día la puse a un lado mío, ¿sí? Y hablé con ella. Le dije, a ver, depresión, quiero que te vayas de mi vida. Pero después, como estaba en un momento de meditación, de valor, de buena vibración, de alta vibración, a pesar de que me daba miedo, yo elevé mi vibración y le dije, ¿sabes qué? No te vayas, mejor quédate y dime por qué estás aquí. Y entonces la depresión me dijo que estaba aquí porque justamente esa energía de la depresión me hacía ser empática, me hacía entender claramente lo que estaba viviendo el otro. Para mí era muy fácil percibir cómo estaba, en qué momento de la confusión o en qué elementos estaban en la cabeza del otro para poder compartir y para que darle un poquito de luz a su cabeza. Y eso me lo dio la depresión. Esa sensibilidad, esa capacidad de poderte acompañar, de poderte entender, me lo dio la depresión. Entonces, ahora esa capacidad la amo, o sea, me encanta ser así, me encanta poder entenderte tan fácilmente, me encanta poder explicarte desde el sentimiento, desde mi experiencia, desde lo que soy, porque está la depresión a mi lado y ya no domina mi vida, ya no es la que agarra el volante del carro y dice a dónde vamos, no, está conmigo porque siempre van a estar, pero ya no guía. Al contrario, ya se vuelve una fuente de sabiduría. Ya puedo yo preguntarle a ella cómo es un sistema de procesamiento de la depresión, porque está conmigo, porque me hizo vivirlo, porque me hizo sentirlo y abrir mi corazón a eso. Entonces, en el papel de Dori también nos muestra eso, nos muestra que ella desarrolla una capacidad tremenda de acompañamiento, de intuición, de sensaciones, de permitirse experimentar a veces algo que pudiera ser riesgoso, ¿no? De soltarte. Por ejemplo, en la película, no sé si recuerden que hubo un momento en que ella le quiso preguntar algo a una ballena y la ballena pues abre la boca simplemente para comer y por inercia entran Dory y Merlín, quedan atrapados en la boca. Entonces Merlín corre a tratar de abrirle la boca a la ballena y golpea y golpea y lo golpea. ¿Esto qué te dice? ¿Cómo nos aferramos a querer encontrar una respuesta donde ya vimos que no la hay? ¿Sí? Dicen, el problema no es tropezarte con una piedra, sino enamorarte de la piedra. Exactamente. Eso pasa en nuestra cabeza y somos el único ser aquí en la tierra que lo hace. ¿Sí? Un animalito va por un camino y si hay un hoyo y cae, ya no va a repetir ese camino, te lo juro. O sea, lo va a rodear, lo va a brincar, se va a buscar otros caminos, qué sé yo. En cambio, nosotros como seres humanos, ahí vamos por el mismo camino y estamos aferrados a caminar, a pesar de que ahí nos caemos y nos caemos y nos caemos, seguimos pasando.
que esa es la definición de locura. Y como seres humanos, pues solemos hacerlo mucho. Entonces, ese momento de locura obsesiva te la está mostrando Merlin, ¿no? Al estar aferrado a salirse por la boca de la ballena. En cambio, Dory, ella empieza a observar y empieza a sentir y se va dando cuenta que se empiezan a cambiar los niveles del agua dentro de la ballena, y entonces ve un lugar en donde como que su intuición, su corazón le dice, déjate caer, déjate ir. ¿Cuántas veces tienes una oportunidad por delante y por el recuerdo de que algo te causó dolor, no te avientas, no te dejas ir, no te dejas fluir? Entonces ahí Dory le dice adiós y se suelta, pero entonces Merlin la agarra y le dice, suéltate, suéltate, o sea, vámonos adelante. Entonces él se suelta y resulta que ese lugar donde se junta la ballena tiene su sistema donde avienta el agüita y entonces salen por la cabeza del cuerpo de la ballena que los avienta con esa agüita, ¿no? Y se liberan. Entonces, aquí tenemos una enseñanza muy hermosa. Todo tenemos que hacerlo en equilibrio. Un sistema como el de Dory, que de repente todo se avienta, todo es así como que al ahí se va, no, tampoco. Acuérdense que estos personajes son dos en su cabeza y cada uno importa. Así como les platicaba yo ahorita de la depresión y la sensibilidad, son dos que están en la cabeza, pero nunca debes de darle valor completo a uno o a otro, porque eso te desequilibra. Si tú caes en la depresión, pues es mucho dolor, es mucha oscuridad, tomas malas decisiones. Si te vas a la sensibilidad, tampoco, porque entonces te entregas a todas las experiencias y acabas demasiado agotado. Aquí en la película de Buscando a Nemo, igual, o sea, ella, a pesar de que por intuición va encontrando el camino o va tomando decisiones que la llevan pues a un buen resultado, también está atrás Merlín diciéndole, cuidado, por aquí no, fíjate por dónde vamos, recordándole cada cosa. Entonces, eso debe de ser en equilibrio. O sea, ambos personajes son buenos, no es uno bueno y otro malo. No, ambos personajes se complementan. Entonces, cuando tú detectes esos personajes en ti, date cuenta que existe siempre su complementario, su opuesto complementario. No tienes que irte de un lado o de otro. Cuando tú encuentres, que esta es la técnica que yo te estoy compartiendo ahora, primero saca tu personaje principal. En este caso, por ejemplo, yo les hablaba de la depresión. Saca la depresión. Después de que tú lo veas por fuera, esto es un ejercicio muy bonito porque energéticamente y psicológicamente empiezas a no sentirte el personaje. Empiezas a decir, está en mí, estoy actuando de acuerdo a esto, pero no soy esto. Eso es buenísimo porque ya te empieza a aligerar. O sea, ya empiezas a sentir ahí algo que dice, wow, bueno, a ver, descansa un poco, ¿no? Aquí está todavía muy fuerte, pero no soy yo. Empiezas a darte cuenta que no eres tus personajes. Entonces lo pones aquí. El segundo papel es, ¿quién supuesto? Cualquier cosa. Si tú pones de tu personaje al miedo a algo, bueno, a ver, ese miedo a algo tiene su opuesto. ¿Qué te está ayudando? Cuando, por ejemplo, el miedo que nos hace correr cuando, no sé, viene un perro o un carro se nos va a echar encima. Ese miedo es bueno porque nos hace reaccionar rapidísimo y podemos salvarnos hasta la vida. Entonces, identifica primero tu miedo o tu defecto, porque el miedo está dentro de eso. Identifica tus defectos. ¿Qué defecto te está limitando en este momento? ¿Qué defecto te está etiquetando? ¿Qué defecto crees que eres tú?
En ese momento, sácalo dentro de ti, ve que no eres tú y luego encuéntrale su opuesto. Ese opuesto es donde está ese regalo mágico que te quiero hoy compartir. Créeme que cuando tú logras sacar esta parte y luego esta parte, vas a sentir un gran alivio de que tú no eres eso, ninguno de los dos. No eres ni la virtud ni el defecto. Tú eres algo mucho más grande que maneja y controla los hilos de tu vida. Tú ahí puedes sentirte el jugador de este juego hermoso llamado vida. Ahí tú te puedes sentir que puedes tomar las decisiones y decir, a ver, ok, hoy voy a actuar con precaución porque me interesa que esto sí sea manejado cuidadosamente todos los elementos, pero acá, hoy, en este momento, me voy a aventar al vacío como Dory, ¿no? Y entonces, pero ya estás consciente, ya no eres ni Marley ni Dory, ya eres tú observando la escena, siendo el autor de tu vida, siendo quien maneja, quien tiene el control, quien tiene la sabiduría para decir, hoy me suelto o no, a ver, déjame planearlo. Y en la vida es fascinante cuando tienes ese equilibrio, porque la precaución o la cautela, las experiencias del pasado, te ayudan a hacer una mejor estrategia, a planear cómo son las cosas, pero ya con la conciencia también de que habrá momentos en que tienes que soltarte al vacío. Y si es una cuestión emocional más, porque en lo emocional, en un estado de crisis, de ansiedad, de depresión, lo que menos ves es la puerta, ya no ves un camino, ya no ves una salida. Ahí tienes que decirte el valor, de tener el valor de decirte, me suelto, o sea, tú sigue caminando y entonces pasan cosas mágicas. Cuando yo decidí caminar dentro de esa oscuridad tremenda, yo dije, yo no quiero esta vida. Simplemente en mi cabeza me llegó eso y dije, yo no quiero vivir así. Y entonces seguí avanzando. Cuando seguí avanzando, llegó alguien que me dijo, oye, mira, ten este libro. Y luego seguí otro dando, pues, oye, mira, aquí hay un taller que te va a ayudar a conectarte con esto. Seguí avanzando y llegó otra persona que me dijo, ¿sabes qué? Yo camino contigo. Vamos, porque yo pasé por esto y te puedo entender cómo te sientes. Y empieza así, empiezas a atraer a la gente adecuada, ¿no? A que aparentemente no estaban cerca o no parecían tener una respuesta. Imagínense, en el caso de la película, son los tiburones con una promesa de no comer peces, ¿no? Como una especie de alcohólicos anónimos, en donde ellos no se dejaban arrastrar por su instinto de sangre. Entonces, parecen cosas muy cómicas o muy superficiales, pero en realidad tienen mensajes muy, muy profundos, porque precisamente cuando tú decides ir hacia adelante y tomar esa parte de tu vida en donde te sueltes, fluyes, empiezas a sentir, empiezas a abrazar tus defectos, a decir, esto no soy yo, pero está en mi vida y le doy su lugar y lo respeto. Entonces empiezan a surgir todos estos elementos o entidades, personas, cursos, lo que sea, que van a alimentar tu vida, que van a alimentar esa o van a destruir esa ignorancia en la que estamos todos, sobre todo en la cuestión emocional, que estamos muy mal educados a vivir la vida de manera emocional. Y aquí van llegando esa información, esas personas que te dan esa información, esos libros, esos videos, una película, qué sé yo, muchas cosas. Por eso yo quise tomar esta película de ejemplo, porque aunque parece un tema de niños, que podría a lo mejor, no sé, en otra época de mi vida yo lo hubiera visto y a lo mejor me hubiera dado risa o, no sé, hubiera disfrutado las caricaturas o lo que fuera, pero no hubiera entendido el mensaje tan profundo y tan hermoso que tiene. Cuando tú ya te abres a que todo te puede enseñar algo, cualquier película, cualquier libro, cualquier comentario de personas te pueden ayudar a entender que hay un personaje aquí y que tiene su opuesto. Y entonces, practícalo así como te digo.
Identifica en un momento de relax, siéntete, respira y piensa, ¿qué defecto está dominando en mi vida? ¿Qué defecto me está haciendo tomar decisiones? Cuando yo realmente pienso que lo hago por esto y por esto, pero en realidad, atrás de eso está una carencia, una herida de abandono, una herida de todo cuanta cosa hay en nuestra cabeza. ¿Qué hay ahí? ¿Qué personaje está generando realmente esa toma de decisiones? Si tú te sientas y respiras, lo haces. Lo identificas y sin temor, sin decirle que se vaya como yo hice de momento, dile a qué veniste. ¿Qué mensaje me traes? ¿Qué enseñanza me traes? ¿Cuál es tu opuesto y tu virtud? Y entonces va a llegar y te va a decir, esto es para esto. Y entonces esos personajes, sin identificarte personalmente con ninguno, sin decir que eres tú ninguno, ya son herramientas, elementos con los que puedes vivir la vida. Así es que respira, siéntelo y hazlo. Acuérdate que todo este mensaje que yo te estoy compartiendo es para practicarlo. Nada de esto es simplemente para decir, ay, bueno, ya lo escuché, qué interesante, o no, o ni siquiera me interesó, pero bueno, si te interesó, realmente aquí es para que lo apliques. Date un momentito, no te cuesta nada, o sea, realmente no te cuesta nada, es sentarte. Sí da miedo, porque a veces ese defecto es un monstruo enorme que ha dominado nuestra vida, pero atrévete a verlo. Atrévete a sentarte, ponle una silla delante y dile, ¿tú quién eres? ¿Y a qué veniste? Y vas a ver que eso te da, wow, magníficos resultados, maravillosos regalos y sobre todo el regalo más hermoso que puede haber en la vida. Tú mismo, tú misma. Ahí te vas a encontrar tú y vas a decir, yo no soy este ni soy este, pero ¿quién soy? Soy ese que está observando, soy ese que está sintiendo, soy ese que tiene el valor de ver cada uno de esos personajes, cada una de esas situaciones que hasta ahora han controlado mi vida, pero que ya no más. Entonces, ese regalo eres tú, ese regalo es conocerte a ti, sentirte a ti, abrazarte a ti, ayudarte a ti. Nada haremos afuera, solo iremos adentro. No te detengas nunca. Sigue, aunque todo parezca oscuro y difícil, sigue, pero hacia adentro, no afuera, adentro. Búscate, siéntete, ámate y respira. Y conócete. Bueno, pues este es nuestro tema de hoy. Ojalá de veras lo practiques, vívelo y generará hermosos resultados.